Me silenció Giancarlo, Ahí se está escuchando, padre. pero tú me silenciaste, ¿no? No, señor. Ahí ¿No? estás. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar. Me da mucho gusto, pues, saludarlos. Ya estamos en la sesión número 7. ¿Quién nos iba a decir que se nos iba a ir tan rápido este curso? Y yo siento que hemos apenas dado unas pinceladas de lo que queríamos ver. Este tema se llama los grandes temas espirituales. Y a mí me parece que es un tema pues muy atrevido poder querer hacer eso en una obra como acabamos de ver en la sesión pasada, tan amplia, tan grande, tan extensa, que una de las cosas que más nos llama la atención pues es la cantidad de escritos. Y luego yo les estoy diciendo que hay pocos estudios y ahora cómo atrevernos a hacer un elenco de los temas principales. Bueno, pues siempre somos valientes con el riesgo de no dar exactamente las cosas, ¿verdad? Bueno, yo aquí les diría lo primero, que es uno de los aspectos más apasionantes en la vida y obra y el mensaje de Conchita, es este de los grandes temas espirituales por dos motivos. Primero, por su gran riqueza y variedad. Y segundo, porque me parece que todavía no hay estudios suficientes, ejercicios sistemáticos que nos permitan tener muchos ángulos de referencia y distintos puntos de vista, pues de sus temas espirituales. Con esto quiero decir que todavía hay mucho que trabajar y conocer en el mensaje que Jesús le entregó a su iglesia a través de Concepción Cabrera. Y por eso me permito decir que todos los intentos que se hagan en este sentido son buenos, puesto que están destinados a ir haciendo un camino de apertura y conocimiento en este inmenso tesoro que es la espiritualidad de la cruz. Yo no conozco, o no sé, tal vez conozco poco a místicos que tengan una variedad de temas teológicos, a excepción tal vez de la médico mística, teóloga contemporánea, la suiza que la ven ahí, Adrienne von Speyer. Ella vivió de 1902 a 1967, en cierto sentido es contemporánea de Conchita. Estuvo por más de 25 años en colaboración con el teólogo suizo que primero fue jesuita, Hans-Urs von Balthasar, que llegó a ser cardenal, porque lo hicieron cardenal ya anciano. Y él, von Balthasar, dice de la mística Adrienne, Adrienne von Speyer, dice lo siguiente: si en la vida y en la obra de Adrienne existe algo significativo, entonces es precisamente esa revitalización medular de la revelación cristiana, la obediencia de amor del Hijo, la vida trinitaria, el mundo de la oración, el sí inmaculado de María. Esto es lo que dice von Balthasar de esta mujer con la que colaboró. De Conchita, nosotros podemos afirmar que ella fue escogida por Dios para recordarle al mundo que ha sido salvado por medio de la entrega sacerdotal de Jesús en la cruz y que revitalizar ese conocimiento central del Evangelio y subrayar la fe en Cristo, Verbo encarnado, nos ayudará en nuestro propio camino de santidad. Los grandes temas de Doña Concha Javier están centrados en el misterio sacerdotal de Jesús. Desde ahí se verá todo lo demás. Y quien dice cruz, dice encarnación. A través de ese prisma podemos o podremos estudiar todas las notas contenidas en la sinfonía grande que es la espiritualidad de la cruz. Para dar una organización a esos temas espirituales, es necesario ordenarlos para una mejor comprensión. Todo su mensaje está, pues así como distribuido, ¿verdad?, en la cuenta de conciencia a lo largo de un arco espacio-temporal que va desde 1893, ustedes ya lo saben, hasta
36. Son 43 años de experiencias místicas en donde ella con gran sensibilidad va recogiendo y consignando por escrito lo que Dios le hace vivir. No hay una preocupación de ordenar las comunicaciones simplemente porque no es porque tenga que dar clases con sus escritos. Son el producto de una experiencia, de una vivencia de oración, de comunicación con Dios. Y el interesado que lo escriba es siempre Jesús que se lo pide. Yo he hecho este orden que es como hacer grandes cajones en donde vamos a acomodar los temas sobre los que ella escribió. También descubriremos los acentos que caracterizan la espiritualidad de la cruz. Ahí está todo el esquema de los temas. Bueno, está dividido. Y yo estaba pensando, ay, me faltó este tema, me faltó el tema de este es mi cuerpo, este es mi sangre, me faltó el tema de yo soy su sangre, me faltaron temas ahí. Entonces les estoy diciendo que yo hice un esquema que me tardé casi un año y voy viendo que falta. Entonces, siempre en Conchita es así, es una abundancia. Entonces ahí tienen ustedes en la pantalla. Los temas están divididos en en 13 partes. La primera, la Santísima Trinidad, de ahí se desprenden varios temas. El segundo, el Padre de los Cielos, ahí se desprenderían varios temas. El tema del Hijo, ahí se desprenden varios temas y se desarrollan algunos más, como es sobre todo el misterio del Verbo encarnado, el Sagrado Corazón, la Eucaristía, la cruz del apostolado, el sacerdocio de Cristo. Luego tenemos el tema del Espíritu Santo, que sobre todo tiene el tema de el reinado del Espíritu Santo, amar con el Espíritu Santo, el patrono de las obras de la cruz, María y el Espíritu Santo. Y luego en el tema 5 tenemos María, especialmente ahí hay muchísimos temas, porque está madre, modelo, pero sobre todo descuella el tema de la soledad de María, que es el misterio que Jesús le dice que quiere que las obras de la cruz y la familia de la cruz contemplen. Está también la maternidad espiritual como un tema en sí mismo, que es el regalo que Jesús le hace de la maternidad mística hacia él, es un tema, y otro hacia los sacerdotes, que se deriva de la misma gracia. También está el tema del misterio de la iglesia, o el tema de la oración, o el tema de las virtudes y los vicios, o el tema de la cadena de amor, o el tema de la vida del alma, o el tercer amor, o la dirección espiritual. Imagínense una madre de familia. Jesús le dicta un tratado completo de dirección espiritual. Y ella, pues, apunta y dice, yo ni entiendo qué es esto. Y luego le dice, bueno, ahora vas a hacer un resumen. Y el resumen se llama el plan chiquito de dirección espiritual. Bueno, entonces ustedes vieron que en la diapositiva anterior, que Anita nos va a regresar a poner para que vean, está señalado en rojo uno que se llama atributos de Dios. Y en la siguiente está subrayada la oración. ¿Por qué están subrayadas en rojo? Simplemente porque no podemos ver todos. Aquí basta con que les diga que hay todos esos y que me faltaron. Y vamos a intentar ver uno o dos temas para que ustedes vean más o menos el estilo con que ella va desarrollando un tema ya teológico, ya espiritual, pero es siempre desde la experiencia. Entonces, para esa reflexión de hoy, pues he escogido, ¿por qué esos dos temas? Pues yo digo porque son muy generales, porque creo que nos pueden gustar. Estoy consciente que en los escritos de Conchita, cada uno de ellos daría para un curso completo. Todos son interesantes y es difícil saber cuál. Yo le pregunté a alguien, oye, no, pues pues, digo, ¿para qué pregunto? Mejor yo los escojo, porque es que cualquiera se puede interesar por algún tema de estos. Entonces, ya habrá un curso para ver más temas. Yo creo que por eso, precisamente siempre le estoy diciendo, oigan, pues
participen porque ustedes a ver, estamos aquí inscritos en este curso 186. Ustedes imagínense que todos ponen uno o dos temas que les gustaría. Entonces, podemos hacer ahí qué concordancias hay para ver qué interés, porque un tema pues nos tiene que servir también para algo, ¿verdad? Bueno, entonces, este tema primero que vamos a dar, o que vamos a ver así en súper resumen, está tomado del tema general de la Santísima Trinidad, ¿no? Y se llama nada más los atributos de Dios. Este tema central en la teología de la fe católica es abordado frecuentemente por Conchita y de una manera magistral y profunda, pero también entendible. Yo creo que esa es una de las cosas que nos queda al estar leyendo a Conchita. O sea, lo dice de tal manera, pues es una mamá. Yo siempre digo, cuando hago mis trabajos, yo digo, a ver, si yo lo entiende todo el mundo. Porque yo soy medio tonto, entonces yo no dejo nada que no entienda. A mí no me gustan esos teólogos, y no voy a citar nombres para no herir a nadie, que escriben tan elevado, tan elevado, ¿qué dijo? ¿Quién sabe qué dijo? Pues lean, por ejemplo, no, ya no les digo, a Skilebex, lean, por ejemplo. Pues sí, si uno lo lee y dice, ay, qué bonito, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Como la viejita, qué bonito habló el padre. ¿Y qué dijo? Pues no sé, pero habló muy bonito. No, los temas hay que entenderlos, porque están hechos para ayudarnos. Entonces, los atributos de Dios, esta descripción que hace Conchita, la hace desde su experiencia de contemplación. Es un mirar con la inteligencia, sí, pero con el corazón y los sentidos interiores. Ella no solamente con su cabeza entiende a Dios, sino que lo experimenta. Entonces ella va diciendo los atributos, vida, y expresa así. Todo esto que yo les voy a leer, a decir, explicar, está escrito por ella, después de haber hecho su contemplación. Sentí en mi oración la profundidad de la palabra vida aplicada a Dios. Dios, vida, que constantemente se da sin agotarse ni disminuirse, que todo lo calienta, mueve y se comunica. No puedo explicar la luz que me infunde esta palabra y las alturas a que conduce mi alma, remontándola a una especie de oración muda que se interna en la inmensidad de Dios, perdiéndose en sus profundidades maravillosas. Los atributos de Dios mueven a mi espíritu cuando los medito. Cada uno es infinito. Dios es vida. Sumerge mi alma en una perplejidad asombrosa, amando, admirando. ¿Quién no se sentiría pequeño ante semejante inmensidad? Oh mi Dios, mi buen Dios, que te dignas darme una chispita de inteligencia para comprender algo de lo que eres, siéndolo todo. Dame también algo del fuego con que tú amas para amarte. Entonces miren, Conchita se mete en su contemplación y Dios le hace entender qué significa que Él es vida. Y esa es una inmensidad que marea. Es una inmensidad que sumerge mi alma en una perplejidad asombrosa. Inmensidad. No tengo conceptos capaces de explicar la inmensidad de Dios. Los horizontes en que la vista se pierde son limitados. Todo es pequeño ante esa grandeza infinita de nuestro Dios. Sin embargo, de todo esto sentí. Vi claro que aquella inmensidad se concreta, se apachurra, no sé cómo decir, que cabe en cada cosa que existe. La inmensidad de Dios. 1000 veces he leído y pronunciado estas palabras.
Dios es todo, pero nunca había penetrado mi entendimiento ni apreciado mi corazón ese todo, todo, todo. Me parece, lo siento y lo creo, que respiro a Dios, que como a Dios, que bebo a Dios. En cada flor contemplo a Dios. No encuentro cómo explicarlo. Qué grande es Dios. Si pudiera decir lo que siento de esa inmensidad, de ese Dios infinito, cuanto pueda abarcar y caber en todos los entendimientos. Me ha dicho que es una sombra como la de Estela de lo que es Él. Él. ¿Quién podrá profundizar estas dos letras que encierran todo cuanto existe, todo lo infinito, lo bello, lo amable? Este es Él, es un Dios, es un Jesús, es la Santísima Trinidad, es el cielo. No puedo pasar a otra cosa en mis oraciones sino en la inmensidad de Dios. ¿Cómo salir de ahí si es tan grande? Apenas me pongo en la oración, a veces entre el día o la noche, vienen a mí unos lanzamientos hacia eso infinito que no puedo medir ni abarcar. Siento, siento ensancharse mi alma más y más. Entonces, miren, claro, son experiencias interiores, pero con una densidad que uno dice, pues es que esta mujer fue palpando algunas notas de cómo es nuestro Dios y nos las transmite. He sentido como nunca un agradecimiento muy grande hacia Dios por haberme dado el alma. Fíjense si ustedes han pensado alguna vez agradecerle a Dios que nos ha dado un alma inmortal. Y ella dice, jamás se me había ocurrido agradecer esto. Ahora que la estoy conociendo, veo de lo que es capaz de amar a ese Dios infinito, sentirlo y tender a Él. Quisiera, por cuantos medios estén a mi alcance, ponerla muy pura y muy bonita, desligándola de la tierra, para que con más ligereza pueda volar a esas regiones divinas, preludio del cielo. Entonces se da cuenta que el alma es grande porque puede responderle a Dios. El alma es grandiosa porque participa de la vida divina que Dios es y que nos ha querido dar. ¿Cómo no agradecerle que no solamente en nuestra vida física fue un don, sino que ahora nos da el alma que es inmortal? Presencia es otro de los atributos de Dios. Me parece tan fácil la presencia de Dios. Pues si está en todas y cada una de las cosas que nos rodean y de nosotros mismos tan cerquita que nos deslumbraría su vista, entonces, ¿cómo no pensar en Él? ¿Cómo no tenerlo presente en todos los instantes? Yo me siento penetrada de un respeto santo después de esta consideración. También de una confianza suma, porque yo no puedo andar con cumplimientos con este Jesús, riqueza del alma, tesoro de mi vida. A Dios lo respeto y lo amo. A mi Jesús, a este Jesús, a este aquí que está muy cerquitita, lo beso, lo aprieto contra mi pecho, lo acaricio y lo amo. Entonces miren, también cuando leemos estos escritos, nos damos cuenta o nos revela cómo es realmente una relación personal con Dios. Ella dice, cuando yo contemplo la inmensidad de Dios, me lleno de un gran respeto. Dice un santo respeto, pero mi Jesús, pues ese lo pellizco, le doy abrazo, le doy besos, porque es un Dios que es esas dos cosas, es una inmensidad, pero es una cercanía total.
¿Cómo tenerle miedo a quien murió por mí? ¿Cómo? Y esa experiencia es el místico. Bondad. La contemplación de los atributos de Dios me tiene atada. Cada uno encierra una inmensidad. El que me tiene ahora envuelta es el de su bondad. ¡Qué Dios tan grande, tan omnipotente, tan sabio y tan bueno! ¡Qué bueno es Dios! Me repito a cada momento, y daría por bien empleada toda mi vida si pudiera repetir constantemente esta palabra de admiración, de amor y de gratitud. Miren, los santos van haciendo esa experiencia. Hay un salmo que dice, hagan la prueba y veréis qué bueno es el Señor. Bueno, Conchita dice, yo daría por bien empleada mi vida, es decir, mi vida de oración, si yo nada más repitiera, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, sintiéndolo con el alma para amar y agradecer. Giancarlo por ahí se le pasó un micrófono. ¿Cuántos favores en la naturaleza? Está diciendo porque Dios es bueno. Todo me sirve de ayuda para ir a Él. ¿Cómo no? Cada flor, cada objeto que me rodea me dice en su mudo lenguaje, Él lo creó para ti. A cada cosa le busco su principio. Ellas a mí me lanzan a mi fin. Qué bello es esto. ¿Y cómo sirve para actuar más y más en la presencia de Dios en nuestras almas? Todo es escalón, todo es principio. Solo una cosa es mi fin en la tierra, mi Eucaristía adorada. Fíjense cómo concluye que la bondad de Dios se concentra en la presencia eucarística. Bueno, este tema, pues yo les digo, son páginas y páginas y yo me vi con la penosa necesidad de coger unas tijeras y sacar un pedacito para poder en esta hora y media abordar dos temas. El tema de los atributos de Dios pues es grandísimo y sobre todo Conchita hace unas descripciones muy, pues muy sencillas, muy sentidas, porque como les digo, transmite lo que ella vive en relación a su Dios. Por eso también a nosotros nos puede servir. Cada uno tiene su sensibilidad y cada uno tiene su manera de relacionarse con Dios, pero también podemos aprender especialmente de quien es maestro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este otro tema. Este tema se llama eh, la oración. Y este tema, pues desde luego que es inmenso, pero yo me encontré que ella hizo un resumen en un libro, ¿verdad? Eh, eh, bueno, ella hizo un, porque siempre estaba preocupada. Conchita es una maestra también. Yo les dije en algún punto de esta reflexión que todo lo que se puede decir de la iglesia se puede decir de la Virgen María. Es madre y maestra. Es santa, inmaculada, y la iglesia igual. Bueno, Conchita participa de estos dones de la iglesia y de la configuración mariana. Y los configura así porque Jesús quiso. Entonces, pues en su oración, digo, en este texto que yo les voy a reportar, eh, lo escribió precisamente para enseñar a los misioneros del Espíritu Santo cómo es una experiencia de oración. Claro que es de una calidad tremenda y de una categoría tremenda. Y pues bueno, siempre admiramos, pero lo único que está haciendo en este capítulo es narrar su experiencia. Ella va a contar cómo puede ser la oración
cuando una persona decide, como Santa Teresa lo hizo, Conchita lo hizo, decide realmente relacionarse con Dios. Y miren en su computadora o en su teléfono, en esta diapositiva tenemos, quiero dar crédito, ¿verdad? Esa imagen de Conchita tan original del lado izquierdo, muy fina, muy bonita, que hizo uno de los que está tomando el curso aquí, que se llama el señor Wing. Ya después si quieren comprar sus pinturas, a ver si nos hace propaganda, pero miren qué bonita. Ahí dice Apostolado de la Cruz, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar a este tema. Entonces, eh, ella quiso también, porque Dios se lo pide, manifestar estos caminos de oración que ella transita primero y que tienen como fin llevar a la unión con Dios. Este capítulo es el capítulo 26 del libro que nos escribió a los misioneros, que se llama Sed Perfectos. Y es un tratado muy completo, vivencial. Yo desde luego que también por cuestión de tiempo lo recorté, pero ustedes van a ir leyendo cómo ella va describiendo los grados de oración. Y yo les digo, miren, ¿esto es solamente para los santos? No. ¿Es solamente para los místicos? No. Es para todos. Porque nosotros, ¿por qué nos ponemos límites? Si en las cosas que queremos hacer no nos ponemos límites, por ejemplo, en nuestra capacitación, ¿por qué en la vida espiritual? Yo digo, ¿ustedes creen que en el amor hay límites? No los hay. Es en los pocos lados donde una persona puede crecer siempre, siempre, siempre en el amor. Y en el amor, pues manifestado en la vida de oración. Bueno, los textos los toma Conchita de sus propios escritos, de épocas muy diversas. Ella va haciendo, pues ya había escrito eso, nada más lo organiza. Lo que presenta en esas páginas es su propia experiencia de vida y oración, ya lo dije, y el itinerario que ella ha ido recorriendo para llegar a la unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, simplemente ella se dio a la tarea de hacer un trabajo de síntesis para decirle a los misioneros y ahorita a nosotros, miren, así sea ahora. Bueno, primero va a decir, ¿qué es la oración? El hombre sube de la tierra al cielo por la oración. Se pone en contacto con Dios y se estrecha íntimamente con Él, con esa emanación purísima del alma por cuyo medio penetra los secretos divinos. Incontables son los pasajes de la Sagrada Escritura, todo esto es escrito de ella, en que Jesús nos aconseja y nos pone como preceptos la oración. Pedid y se os dará, nos dice por San Mateo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y no contento con esto agrega la razón diciendo, porque todo el que pide y el que busca halla, y el que llama se le abre. Si dos de ustedes se unieran en la tierra para pedir algo, sea lo que sea, les será otorgado por mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos a la madre de familia, a la señora que cambia pañales, citando la escritura como si fuera el Papa con perfección. Velad y orad, nos dice en otro pasaje, para no caer en la tentación. Y por San Lucas nos dice, conviene orar con perseverancia y no desfallecer. En la oración, el riego, es la oración el riego del jardín del alma, sin la cual se agosta y se seca. Lo que el alimento es para el cuerpo, la oración es para el espíritu. Jesús nos dice, sin mí nada pueden hacer. ¿En dónde lo encontraremos? ¿En qué parte lo conoceremos y lo haremos nuestro? Alimentándonos de su propio espíritu, que es el Espíritu Santo, sino en la oración.
todas las infidelidades que se registran en las vocaciones, atención, está hablando de todas las vocaciones, incluyendo el matrimonio, nacen de dejar la oración. Y por el contrario, un alma que ora, por imperfecta y hasta pecadora que sea, puede llegar a santa. A ver, este es un consejo de una mujer que vivió sumida en la oración. Lo voy a volver a leer. Todas las infidelidades que se registran en la vocación nacen de dejar la oración. Y por el contrario, un alma que ora, por imperfecta y hasta pecadora que sea, puede llegar a santa. El buen ladrón ora y se salva. Todo esto lo va diciendo Conchita, no yo. Para hacer bien la oración se necesita el recogimiento. Si quieren que Dios los escuche, escúchenle. ¿Y qué es la oración? Es la comunicación con Dios. Es un bálsamo que cura las heridas, el consuelo que alivia los dolores, el suspiro que deshace las congojas, el llanto en que se exhalan todas las penas, el sentimiento que sintetiza todas las ternuras y el talismán precioso que trueca en bien todos los males. ¡Qué hermosa descripción de la oración! Santa Teresa tiene una que se hizo clásica. ¿Qué es orar? Orar es hablar de amor con quien sabemos nos ama. Conchita va desgajando qué es la oración. Es esa comunicación con Dios, pero en donde se da todo esto. El estado de gracia la conserva y el sacrificio la fomenta. La oración está basada en ese misterioso vaivén de afectos y recuerdos, en esa incesante intimidad con Dios, en la que el alma crece hasta divinizarse. Miren, esta idea que Conchita narra no pudo haber leído los tratados de Taulero y de los teólogos germanos del siglo IX, X y XI. No pudo haberlos leído. No los leyó. Y sin embargo, habla de lo que ellos hablaron. ¿Por qué? Por su experiencia. Ellos hablan de la divinización del alma. Es un tema teológico precioso y bastante raro. Y ella, por su experiencia con Dios, lo conoce. Al lado de la oración mental y vocal debe colocarse también la oración de acción. Fíjense, para las mamás que siempre ponen pretexto de que tienen mucho que hacer, que es el trabajo hecho con rectitud y pureza de intención. Y ahí elevar el corazón y ofrecerlo a Dios con espíritu de fe y voluntad. A Dios le agrada mucho. Esta oración sube como incienso al trono de Dios. Es también un poderoso medio para evitar rutinas. El alma cerca de Dios, Dios cerca del alma. Ese ejercicio no es de la inteligencia, sino del corazón, que es lo más grato a Dios. Entonces, miren, yo tengo que hacer algo, tengo que cocinar, tengo que barrer. Ustedes ya ni barren ni cocinan. Creo que son ya damas de la alta sociedad. Pero lo que hagan, lo pueden hacer uniendo su querer y su voluntad a Dios. Y dice que esta oración sube como incienso grato. Puede sembrarse la vida con ardientes jaculatorias que son flechas que el alma lanza al corazón de Dios. Ellas son como los suspiros que anhelan la patria desde este destierro. Tanto el padre Félix como Conchita siempre nos recomendaban, digan jaculatorias. Por ejemplo, una jaculatoria es Jesús Salvador de los hombres, sálvalos. Repetirla. O nuestro padre Félix decía, Dios, Dios, Dios. Mi Dios, mi Padre, Jesús, mi Salvador, el Espíritu Santo, mi amor, así. Estas jaculatorias, dice Conchita, son habituales en los santos. Ellos todo lo unían con Dios, haciendo con esto estable en sus corazones la divina presencia. Si Dios está siempre presente. Existe otra oración que es la del sufrimiento. A ver, apúntense muchachos y muchachas. La del dolor. ¿Quién ignora
que el que sufre con paciencia ora convirtiéndose en holocausto, atrayendo preciosas gracias para sí y para otras almas. Miren, aquí yo hago un paréntesis. ¿Quién de ustedes, en su experiencia familiar, no tiene dolores? El hijo que está enfermo, la pareja que se está divorciando, los muchachos que se han peleado entre sí, los muchachos que pues tienen dificultades en el trabajo, quien que tiene una enfermedad. Bueno, esos son sufrimientos y dolores fuertes que ustedes viven. Y Conchita nos está diciendo, el más pequeño sufrimiento ofrecido a Dios en unión de Jesús, aun cuando nuestras ofensas pasadas hubieran formado un cielo de bronce, el dolor sobrenaturalizado lo rompería, abriéndose paso hasta el trono de Dios. Yo nunca había oído esto así expresado. A veces creemos, no, pues es que yo, me decía una persona que también tomó el curso, me decía, no, es que a nosotros nos habían enseñado un Dios que era pura justicia y puro rigor. Entonces yo en un momento de mi vida dije, yo haga lo que haga, me voy a condenar, pues ¿para qué hago? Mejor le doy vuelo a la hilacha. No, si tú tienes un pequeño sufrimiento, es el más pequeño unido a Jesús, si aunque tu vida hubiera formado un cielo de bronce, este dolor unido al de Jesús rompería esa barrera hasta dar paso al trono de Dios. Entonces, miren, por eso la espiritualidad de la cruz apunta al amor siempre, pero nos hace ver que eso que nos da tanto miedo es lo más valioso a los ojos de Dios, el sufrimiento y el dolor. Luego, dice Conchita, no corten jamás la oración sin causa justificada. Si no la pueden hacer a la hora acostumbrada, súplanla, que un día sin oración es un día perdido. Hay almas que quisieran llegar de repente a una oración libre de distracciones. San Francisco de Sales decía que si en todo el tiempo de la oración no hiciéramos otra cosa que desechar esas distracciones, eso ya sería agradar a Dios. Otras almas apenas se recogen y se ven asaltadas de tentaciones de desconfianza. Pidan siempre que, aunque Dios no nos hable, sí nos escucha. Pues son consejos de una mujer que experimentó la vida de Dios profundamente. En las desolaciones repitan, fiat voluntas tua, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hágase tu voluntad. Señor, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces miren, claro, el camino de santidad siempre es hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que hacernos conscientes en nuestra oración. En las sequedades, échense al pie de la cruz y permanezcan quietos ahí, sin decir nada. Señor, soy un ser como sin razón, ten misericordia de mí. Díganle, humildad, paciencia, ese es el remedio en las oraciones de sequedad y desamparo. ¿Cuántas veces no estamos con la cabeza para nada? Pero nuestra oración es, Señor, aquí estoy. Por esas arideces se llega al don de la oración. Ese es el camino. Hasta allá se sube con tal de perseverar. Al fin Dios se derrama en gracias porque el que ha de venir, vendrá. Pondré aquí algunas, ahora Conchita dice, ya como maestra de oración, ¿verdad? Me encanta que esta señora se fue empoderando hasta hacerse una maestra de oración.
Pondré aquí algunas clases de oración que quizás les sirvan para su bien, dice ella. Acuérdense que está pensando en que nos va a ayudar a unirnos con Dios. La meditación conduce a la oración, la cual es una escala que llega al cielo, llevando al alma hasta los secretos eternos de la divinidad. La oración es la llave con que se abren los tesoros del cielo. Es el silencio profundo del alma enamorada. Es el sol que calienta y a la vez que ilumina las almas puras o purificadas. Es el centro, el sitio, la escala indispensable por donde Dios baja y se une con las almas puras. A ver, ¿queremos unirnos con Dios? No hay más camino. Ahí está la llave, está la escalera, la oración. Bueno, y aquí un pequeño paréntesis. Santa Teresa vivió en el convento y ella cuenta que estuvo 13 años, iba a hacer su oración y se llevaba un libro y se ponía a leer. Hasta que llegó un momento en que dijo, ¿qué? Yo no vengo a leer libros a la capilla. Yo quiero relacionarme contigo. Y entonces ella dice que tomó una determinada determinación. Aventó el libro, no porque los libros no sean buenos, sino porque se distraía y dijo, de aquí no salgo hasta que tú me des el don de la oración. Y a ver cómo le haces. Yo aquí voy a estar. ¿No me hablas? ¿No te hablo? Aquí estoy. Aquí estoy. Dime qué. Y bueno, Santa Teresa llega a ser maestra de oración. Bueno, ahora volvamos a Conchita. La oración unifica. Esta es una oración como de punto, simplísima y de abstracción que se acerca como ninguna a Dios. Es una reunión de los sentidos, potencias, de todas las facultades del espíritu en un solo punto. Dios. No un Dios en abstracto ni un Dios en concreto, sino un Dios múltiple en perfecciones y primores. Sin embargo, el alma no puede fijarse entonces en esa multitud de encantos, sino en un conjunto o unidad de encantos. No puede concretarse a pensar en una sola perfección o atributo, aunque infinito, sino en todo de esos atributos y perfecciones, formando una sola unidad que ahí sola converge todo. Se endiosa el alma pensando sin pensar, absorbida, extasiada, fuera de aquella infinita y divina presencia que todo lo encierra. En un abrir y cerrar de ojos, se siente el alma poseída y a la vez en posesión de aquel todo que la embeleza, que la subyuga, que la envuelve, encantándola, abstrayéndola en un instante de todo lo que no es Él. Miren, aquí está hablando ya propiamente de lo que se llama la, la, ay, se me fue. Bueno, ahorita les digo. Es que hay dos tipos de purificaciones o de inicio. Uno es la de vías, pues la vía purgativa es cuando uno tiene que hacer lo que les dije antes, ¿verdad? La determinada determinación. Entonces es la vía purgativa. Entonces está uno luchando y diciéndole a Dios, no, de aquí no me voy, tú me lo das. Y la segunda es la vía pasiva, en donde entonces ya Dios toma la iniciativa. Dice, ah, no, pues este hijito sí quiere, no está jugando, sí quiere tener oración. Entonces Dios interviene y es la parte en donde va dando las gracias de oración, porque la oración es siempre una gracia. ¿Mm? Y aquí se llama que une todo en un punto, pero eso lo hace Dios cuando ha visto que queremos. Ya de aquí en adelante Conchita va a hablar pues de todas las gracias místicas. Es tan intenso este paso de oración en el alma que no tan solo recibe riego, calor, luz, sino que de repente se ve sumergida en un mar
dentro de un horno, entre miles y millones de resplandores. Qué hermosa oración, qué limpia y purifica, lava, bruñe, transparenta y une. Los efectos que deja en el alma son de pureza, de blancura, de luz, de cristalización por el roce que tuvo con la divinidad. ¿Por qué nos cuenta todo eso para que nosotros digamos, ay, yo nunca voy a llegar ahí? No, nos cuenta para que veamos que el alma que es fiel, que es constante, puede llegar a experimentar esto. ¿Depende de nosotros? No, depende de Dios. Pero Dios no puede hacer nada sin nosotros. Si yo no me decido a tener vida de oración, pues ahí estaré, mediocremente, burdamente, infantilmente, sin una experiencia verdaderamente profunda. Pero no depende de Dios solo, también depende de mi respuesta, porque la oración es un diálogo, es una relación. El desamparo, bueno, el desamparo es otro tipo de oración que ella va a vivir muy frecuentemente. El desamparo cansa, desalienta, acaba con las fuerzas, causa ira espiritual y a veces como que desespera. Se siente el alma sola, en verdad, sola sin el amado, abandonada al parecer a sus propias fuerzas. Vive fuera de su centro, apenada, contrariada y aún rechazada por el que es su vida. En este paso de los desamparos del dolor, todas las pasiones se embravecen. Fíjense, díganme cuáles pasiones: por la ira, la envidia, el orgullo, la soberbia, la lujuria, la gula, la pereza, se embravecen, desencadenándose. Busca el alma auxilio, luz, apoyo, consuelo y se ve rechazada. Llega a sentir, no a consentir, hasta despecho, hasta ira contra el mismo Dios. Es una experiencia de oración. Incomparables esfuerzos cuesta entonces la constancia en la vida espiritual. Y en la oración, donde se dan cita todas esas inquietudes. Este es el palenque en el que le probamos a Dios cuánto y hasta qué punto lo amamos. En esos crueles momentos y horas en que el alma como moribunda se siente repelida, rechazada, despreciada y desechada, es en donde debe mostrar más y más su humildad, su sacrificio y su amor desinteresado. Entonces miren, claro, vuelvo a lo mismo, es una relación y en las relaciones hay de todo. Cuando nosotros en una relación con una persona sentimos dificultades y si yo, no, este no vale la pena, a la fregada, yo ya me voy, no quiero esto, no, ya, no, pero quien permanece, lucha, se humilla, pide perdón, se acerca, pues en la oración es igual. ¿Eh? ¿Quiénes tienen esta experiencia de desamparo? Pues las personas que deciden entrar en un camino de oración. Por eso Conchita va a decir, llevo 3 vidas. La vida de familia, uy, qué trabajar. La vida de las obras de la cruz, uy, con la lata que dan los misioneros y las madres de la cruz. Y la vida espiritual. Y de las 3, la más difícil es la vida espiritual. Y esto no para desanimarnos, sino para decirnos que Jesús nos asimila a su experiencia, nos transforma, pero eso no nos debe de dar miedo, al revés, decir, ay, pues yo quiero pasar la experiencia de Dios. Lo que pasó aquí en la tierra me hace a mí grande. Pues es la escuela de los santos. Bueno, luego viene otro tipo de oración, dice, luchas, cruza entonces, después con los desamparos, el alma por unos senderos en donde luchan dentro de ella misma los dos espíritus, el bueno y el malo. Ya se siente levantada con arrebatos hacia Dios, con toques vivos y aún sensibles del Espíritu Santo,
cuando repentinamente una negra nube parece que la envuelve, congelándola y haciéndola experimentar fastidio, desesperación y hasta horrible tristeza. Camina el alma entre dos aguas y dos vientos, hecho pedazos el corazón. Se siente arrastrada a la oración y anhelada en ella. Vienen repentinamente a su entendimiento luces vivas del cielo, puntos muy altos de unión y enseguida una reacción dolorosa con sacudimientos, impaciencias y aún caídas para humillarse. Navega entre un mar de amargura, en un horizonte oscuro al embate fuerte de los dos espíritus, y solo puede sostenerla el amor, la humildad y el propio desprecio. Bueno, viene, entonces va contando cuáles son las experiencias por las que atraviesa el alma cuando entra en este mundo de la oración. En todas las purificaciones antes dichas, dice Conchita, necesita el alma, aparte de una profundísima humildad y de un amor de Dios, a toda prueba, 3 paciencias, dice 3, de las cuales coronan la victoria. Paciencia para con Dios, dejándose pulverizar sin resistencia, bien abrazados a la cruz y llorando en su seno las lágrimas puras, brotadas de un dolor paciente y humilde. Paciencia para con el prójimo, comprendiendo el alma su pequeñez, abajándose y humillándose, sin pretender la menor atención y despreciándose de todo humano cariño, sin buscar consuelo natural. Paciencia, la tercera, consigo mismo, conociendo el alma su nada, soportándose a sí misma con paz, caridad y sin violencia ni agitación. Debe atar muy corta la imaginación sin extrañarse de sus caídas. Y entonces, después de haber cruzado por estos crisoles, ¡qué reacción tan hermosa! Comprende el alma que así que ha ido dejando la corteza y la antes cobarde exclama feliz: ¡que venga el fuego de las desolaciones a tostar este barro vil! Son experiencias que ella ha hecho. Entonces, cuando nosotros no nos asustamos de lo que sucede en la vida espiritual, podemos avanzar. Si no, pues ahí vamos a estar pataleando, ¿eh? Como renacuajos en el charco. Que el mismo infierno cristalice este carbón. Si me quitan a Jesús, si me estrechan con mi cruz, si me limpian para Dios, si en medio del fuego purificativo está conmigo el amado, si con mi dolor lo amo, aunque no lo sienta, si Él con esto se agrada, ¿qué importan todas las purificaciones del mundo? Si blanquean, si santifican, si forman un relicario puro para Jesús, si estrechan e identifican con Él. Entonces ese es el verdadero sentido. Ese es el verdadero sentido de la vida de oración, la unión con Dios. Entonces, si esta purificación lo único que hace es prepararme para unirme con Dios, pues que venga lo que venga. Y así es, continúa Conchita, en cambio de esas eternas noches oscuras, vuelve el día de las misericordias de Dios y a medida de los sufrimientos y purificaciones internas, resplandece nuevamente el sol de la divinidad en el alma. Y como Dios no puede acercarse a nada manchado, porque lo impuro repele a su infinita blancura, mientras más transparente y limpia se encuentra el alma purificada, más se le descubre, descorriendo ante su vista los velos del misterio. Entonces también los sentidos del cuerpo y del alma que fueron martirizados, los regala el Señor con deleites divinos. El néctar delicadísimo de la divinidad, ese sabor exquisito de pureza y virginidad, ese aroma y sabor
aflores en la Eucaristía, está hablando de forma metafórica, forma o da una idea de un tránsito al cielo. Y el contacto con Jesús, ¿qué diré? Que un rayo de sol tiene manchas, que la luz es oscuridad junto a la pureza de Jesús, que traspasa el alma de parte a parte, que la empapa y anega en una inexplicable suavidad. Acuérdense que ella recibió la gracia de la purificación de la materia. Entonces está hablando que el contacto con Jesús es una consolación y una dulzura inefable y celestial. ¡Qué generoso es Dios! Para levantar nuestras almas hasta esas alturas, subió Él antes en la cruz, puso sus benditos labios en el cáliz del dolor y apuró su amargura hasta las heces. Tanto cuestan las gracias y favores de la consolación. Hieren entonces los esplendorosos rayos divinos directamente el alma purificada. Admirada está el alma feliz, arrebatada con ese altísimo conocimiento, se interna dentro de los secretos de la felicidad de Dios. Continúa diciendo, la encarnación, la Eucaristía, la redención y otros misterios la extasían y se siente sumergida en un océano insondable de paz, de inefable bienestar sobre toda ponderación admirable. Vuela dentro de aquellas inconmensurables alturas henchida de un gozo, sobre todo gozo, de una dicha sobrenatural y divina, con un deleite y fruición que en el mundo no se conoce. Ama entonces el alma con una pureza e intensidad jamás experimentadas. Se contempla cubierta con unas vestiduras de gracia y de luz jamás imaginadas. Tiene un claro conocimiento de la gracia de Dios y se ve purificada sin poderlo dudar. Pero este conocimiento, lejos de enaltecerla a sus propios ojos, la humilla y pone en un feliz y vergonzoso agradecimiento, anonadada y confundida. El ardor contemplativo no tiene término en el alma, va siempre en crecimiento. Lo que yo les decía, en el amor nunca se llega al fin, hasta que estemos en el cielo, en el abrazo con la Trinidad, mientras podemos crecer en el amor purificándonos. Solo Dios conoce hasta el fondo, continúa diciendo Conchita, las riquezas que están encerradas en la contemplación, como también sus múltiples peligros. ¿En dónde pone el Espíritu Santo la gracia altísima de la contemplación? ¿En dónde coloca estos encumbrados favores? Solo en la profunda humildad, ocultamiento y oscuridad de un alma purísima y santificada y sacrificada. Sin estas condiciones indispensables, no desciende el Espíritu Santo a las almas con gracia tan especial. Yo estoy pensando que ustedes piensan que esto es altísimo. Sí lo es. Nosotros tendríamos que conformarnos. No nos tendríamos que conformar. Tendríamos que buscar esa unión plena con Dios, porque estamos llamados a la santidad. Entonces no nos conformemos con que nos den de comer una papillita. Nosotros podemos llegar a una plenitud en la vida de oración. Para librarse en la contemplación de mil artificiosos engaños del demonio, se necesita un director sabio y santo, que sepa por experiencia hacer posible lo que son estos difíciles y peligrosos caminos, sus escollos y tropiezos, y también de una sencillez y claridad completa de parte del alma. Nunca este camino de la contemplación
se debe andar sin un guía santo. Pues apúntense, ¿verdad? Es verdad, la vida del espíritu pues necesita un acompañamiento. Seamos puros, humildes, sacrificados, continúa diciendo Conchita, por si el Señor se digna, a pesar de nuestra miseria, purificarnos con crisoles contemplativos que tanto aclaran la imagen de Dios en el espíritu. La unión tiene infinitos grados de sublime estrechamiento. Está hablando de lo que provoca la oración en el alma, lo que causa. Unión con el Padre, con el Verbo y con el Espíritu Santo. Lazos que solo pueden creerse porque Dios es caridad. Existen tres clases de uniones en una misma unión. Una con el Verbo, otra con el Espíritu Santo y otra con el Padre. Todas santas y perfectísimas. La unión con el Verbo hecho carne es la que roza más directamente con la criatura. Siempre le toca al Verbo por su unión con la humanidad y por su sed de abajamiento. Viene el mismo Jesús a pulir el alma, a enseñarla como maestro, a enamorarla de Él, crucificando, avivando en ellas las virtudes de la humildad, de la pureza y del sacrificio, para asimilársela. Con incansable paciencia la soporta, la levanta, la sostiene, la anima, enseña y limpia, poniéndola en las vías de la perfección. Con el desvelo de una madre, está hablando de Jesús, la cuida, la alimenta y la libra del enemigo. Después le descubre virtudes más perfectas que debe practicar. Le enseña la cruz llena de primores y encantos, ofreciéndola como premio de sus combates y de sus triunfos. Conchita está hablando nomás de su experiencia, de lo que ella vivió. El alma se levanta confiada, sacude sus alas de las cosas terrenas y Jesús tiene la paciencia de enseñarla a volar. La toma en sus manos, la pone en su corazón, la calienta con su aliento, la acaricia, la alienta, señalándole el cielo, la introduce en la escala espinosa y florida de la oración. Entonces ya no le da leche y miel, sino de vez en cuando se le esconde y la sorprende, la sube y la baja, comenzando a darle dolores y amarguras para purificarla y robustecerla. A veces se complace en regalarle unos toques, traspasamientos que llagan de amor divino, empapándola en dolor, el cual va aumentando con delicadeza suma. En este paso Jesús ilumina al alma con las irradiaciones de su divinidad, arrojándola después en mares de luchas, desolaciones, oscuridades y desamparos que comienzan siempre y se desarrollan en el campo de la oración. Abundan también los celestiales favores, creciendo a la vez en mil formas la cruz. Generalmente pide Jesús al alma, para hacerla más suya, unos desposorios, coronándola él y llamándola suya al alma. Enciéndese el alma en un amor verdaderamente crecido al divino Verbo, a la Eucaristía, a la Santísima Virgen y a todas las virtudes perfectas, con ansias vivas de cruz y más cruz, de inmolaciones, de penitencias y sacrificios. A ver, todo esto que les estoy diciendo se da en la vida de oración. Ahí. El Señor manda en abundancia el dolor, las humillaciones y calumnias, pero como el alma no anhela sino crucificarse con crecidísimo amor, solo anhela padecerse al amado, queriendo padecer sin tregua ni descanso para consolar. Por eso, miren, por eso cuando dicen, no, pues que no, pues es que sí, pues sí, ¿verdad? No podemos entender esto si no hay esta gracia. El Señor manda abundancia de dolor
y el alma solo desea padecer sin tregua, porque ama. Cuando no hay ese amor, pues no se quieren sino escurrir el bulto, quitarse, que no te vaya a aplastar, hacerte un lado. Solamente cuando hay ese don, se puede anhelar parecerse al amado. Viene un día feliz en que el mismo Verbo le entrega esa alma al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo comienza a aclararle más y más el misterio santo de la Trinidad, enamorándola mucho más de la segunda persona divina y del misterio sublime de la encarnación. La adorna con sus gracias, carismas y dones para efectuar con ella el matrimonio espiritual místico, subidísimo en virginal pureza y fecundación virginal. Pone en su dedo el anillo nupcial de celestiales amores. Y aquí nos dice Conchita, como a las santas Catalina, Teresa, Gertrudis y muchas otras. Ella humildemente no puso, y yo, por medio del Verbo encarnado, y las llama esposas, no desdeñándose en tan inconcebible abajamiento. El Verbo hecho carne selló los sagrados compromisos. ¿Qué hace entonces el alma envuelta en tan incomparables favores? Queda atónita, anonadada, consumida en brazos del Espíritu Santo. Después de esto viene el Padre a posar sus miradas sobre el alma, porque el Verbo habita ahí. Este divino Verbo lo atrae, envuelve de paternal ternura aquel trono del corazón de la criatura y por conducto del Verbo obsequia al Padre, al alma, que pertenece ya de una manera asombrosa a la Santísima Trinidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que la experiencia de Conchita en el matrimonio era que estaba Jesús y él le dijo, levántate, que aquí viene el Padre y el Espíritu Santo conmigo, que le vengo a presentar a tu alma como mi prometida? Entonces, el matrimonio espiritual es una gracia en relación a la Trinidad. Se complace el Padre con aquella alma a su imitación y por un especial e inmenso amor derivado del que le tiene al Verbo, se lo sacrifica en holocausto con los mismos fines de caridad. Se ha operado la encarnación mística del Verbo en el alma, la cual consiste en una gracia transformativa en el sentido de asimilar a la criatura con su modelo, Jesús. Es gracia transformativa unitiva que no repugna en nada con las infinitas misericordias de Dios. El Verbo hecho carne toma posesión íntima del corazón de la criatura, como tomando vida en ella por la unión transformativa, aunque siempre dándole él la vida. Está hablando de su experiencia del matrimonio y ahora de la encarnación mística. Encarna místicamente, nace, crece en el alma. Jesús, no en el sentido material, se entiende, sino por la gracia santificante, unitiva y transformante. Es muy especial este favor. El alma que lo recibe siente más o menos periódicamente los pasos de la vida de Jesús en ella. Se marcan estas etapas de vida, siempre envueltas en dolor, en calumnias y humillaciones, en sacrificio o expiación, que esa fue la vida de Jesús en la tierra. Entonces, por eso tiene ese distintivo. A ver, Jesús vivió su pasión desde que entró en el seno de la Virgen María. La carta a los Hebreos dice que en el momento en que entró en el seno de María el Verbo, dijo, he aquí que me has dado un cuerpo, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre es que Él entregue la vida. Por eso siempre Conchita va a hablar de eso. Cuando el Espíritu Santo toma un alma de este modo, le va imprimiendo poco a poco la fisonomía de Jesús, de suerte que, al decir
encarnación mística, debe considerarse que el alma entra en un periodo de gracias transformativas que la llevarán, si corresponde, a la identificación de su voluntad con la de Dios. Este es el fin de la encarnación mística con que el Espíritu Santo regala a ciertas almas. En concreto, todo esto es escrito de Conchita. La encarnación mística es una gracia potentísima, transformativa, que simplifica y une por medio de la pureza e inmolación con Jesús, haciendo al alma en lo posible semejante a Él. Con este parecido del alma con el Verbo hecho carne, el Padre Eterno se complace y el papel del sacerdote y víctima que tuvo Jesús en la tierra se lo comunica a esta alma para alcanzar las gracias del cielo sobre el mundo. Porque mientras más un alma se asemeja a Jesús, más el Padre Eterno la escucha, no por lo que ella vale, sino por el parecido y unión con Jesús y con sus méritos, que es lo que tiene valor para alcanzar las gracias. Hace el Espíritu Santo de aquella alma un altar, sacerdote y víctima, permitiendo en ella exquisitos martirios de amor y en la humildad. El anonadamiento del alma al verse así encumbrada no tiene límite y crece en ella la sed de humillaciones y sacrificios. A cada instante, a cada aliento, sacrifica al Padre lo que más ama, porque todos sus amores no son ya sino un solo amor, condensado, inmenso, infinito, en cuanto que está unido con la misma divinidad. Al sacrificarlo sufre y al no hacerlo se martiriza. Ha tomado tal incremento el amor al Padre en esa alma que se siente por él misma absorbida, poseída, endiosada. Ya no tiene más voluntad que la de ese Padre amadísimo. Ha muerto con 1000 clases de muertes místicas, resucitando dentro de la Trinidad que la envuelve, que la ofusca con la intensidad de sus resplandores. Con la estrechez de la unión se siente esta alma como una esponja infiltrada, como de la sustancia de la divinidad, flotando y sumergiéndose dentro de ella. Es un pequeño átomo, perdido, absorbido por esa misma infinita divinidad. La Trinidad misma se refleja, se imprime, se fotografía, más aún, traspasa como de parte a parte todo el alma. Un efecto especial que experimenta el alma en este paso del espíritu es sentirse herida, pero, oh cosa admirable, herida con la daga que lo produce. Abraza al alma arrebatada de amor. Este precioso instrumento que la llaga, lo estrecha, lo acaricia, aunque la martirice a lo divino. Y en medio de un respeto, anonadamiento y fruición deleitable, se pierde ahogada, embebida, embriagada dentro de la misma divinidad en su celestial sustancia. Esta es la unión, esta es la esencia de la unión que ya sin velos continuará en el cielo. Este es el peldaño más alto de la unión acá en la tierra. Los otros grados más bajos son como un remedio o principio de esta misma unión. Nadie es digno de llegar a esas alturas, pero menos quienes no trabajamos siquiera por ser humildes. Pues Concha es la reina de lo aterrizado. Aunque habla de esas cosas tremendas, nadie puede llegar a esas alturas y menos quienes no trabajamos siquiera por ser humildes. Esas gracias extraordinarias no son necesarias para salvarse, cierto, lo dice ella. Pero todos tenemos obligación de llegar hasta el punto a que Dios nos ha destinado. Y hace esta pregunta: ¿acaso sabemos cuál es el punto? ¿Cuánto de sus grados y quilates quiere Él que lleguemos? Debemos pues disponernos con la humildad, la correspondencia, la constancia en la oración y la pureza del alma, dejando a Dios hacer lo que le toca,
totalmente abandonados a su voluntad. Por eso yo les digo, la obra de Dios en nosotros tiene esas dos partes. Él siempre quiere. El problema es si yo quiero. Quiero. Hay que advertir que después de haber trazado el camino del alma hasta lo más alto de la perfección, Dios no tiene pautas en sus favores y gracias. No tiene método ni límite en sus misericordias. Su acción en las almas es libre. Puede disponer de gracias gratuitas, como lo hizo con Conchita. A Santa Teresa no le dio la encarnación mística, a Conchita sí. Bueno, pues ¿quién le pone pautas a Dios? No tiene método ni límite. Su acción en las almas es libre. Puede disponer, puede sublimar en un instante o en pasos progresivos, como a él le dé la gana. Lo ordinario en lo extraordinario es lo que antecede, dándose con ello una idea de los caminos con que el Espíritu conduce a las almas y sus inconcebibles gracias. En la vida espiritual, en cualquier grado, nunca la Virgen se apartó de Jesús, es decir, tiene que ser simultánea la imitación de sus vidas en la tierra. Aunque la de María estuvo fundida con la de Jesús y las almas que más la aman y que más a ella se asemejan, son las que con más perfección toman el parecido y se transforman en Jesús, haciéndose dignas en lo posible de las ascensiones místicas. Siempre en la espiritualidad de la cruz vamos a llegar a este fin. ¿Quién es el modelo? María. María es el modelo de cómo se une uno con Dios, de cómo se es humilde, de cómo se es perseverante, de cómo se vive el sufrimiento, de cómo se camina cerca de Jesús. Bueno, después de haber visto solo por encima estos dos densos temas espirituales que he recortado y sintetizado para poderlos conocer en este espacio, como si los hubiese pasado por un alambique para extraer la esencia, nos damos cuenta de la pedagogía de esta mística, que es sobre todo testigo del amor de Dios. Nos transmite de Dios lo que ella ha experimentado. Y por ser una vivencia llega a nosotros fresca y viva. También con su experiencia podemos constatar que Dios invita a algunas personas a las que Él libremente quiere, generalmente a los ojos del mundo, no aptas para mandarnos mensajes, y que no nos queden dudas de que el que habla es Él. Bueno, damos paso ahora a nuestra gustada sección de preguntas, en donde yo no sé si yo le atino o no le atino, pero hago lo que puedo. Lupita, ¿me puede disipar una duda? Dentro del plan chiquito, uno de sus puntos dice, arrancaré de raíz la afición de los pecados veniales, aún semi-deliberados, haciendo que se estime la pureza del alma sobre todas las cosas, con delirio, pero sin escrúpulos. Ay, Lupita, ¿de dónde sacas eso si estamos viendo otra cosa? Mira, bueno, el pecado deliberado es que tú dices, ay, bueno, voy a hacer tal cosa, bueno, ay, mejor no la hago. Es decir, ahí tienes el modo de escoger. Bueno, cuando una persona quiere trabajar en serio, Conchita hizo aquel voto, ustedes se acordarán, de siempre hacerlo más perfecto, es decir, evitar cualquier imperfección deliberada. Y entonces, eso va purificando el alma, porque tú dices, no, yo no me concedo ni una por amor, no me concedo ni una. De que, oye, tengo que llegar al punto, ay, ¿qué más da 5 minutos? Oye, pero pues, está una persona esperando, ay, ¿qué tiene? No, o sea, es una persona que decide, por eso dice, es un camino de perfección, pero es un camino de amor. Y entonces, pues el Señor le pide a ella hacer eso. Y luego no solamente lo más perfecto, sino lo más doloroso. Bueno, y sin escrúpulos
martirizan a las personas. Bueno, Lupita Barraza, Conchita también nos habla de la oración de empapamiento y compenetración. Sí, Conchita habla de muchísimos tipos de oración. Yo aquí, por ejemplo, menciona la oración de traspasamiento, medio la menciona, yo no lo expliqué qué es eso. La oración, Conchita tuvo muchos grados de oración y los describe. También habla de, sí, de empapamiento, en donde dice aquí habla que el alma se vuelve como una esponja en donde absorbe la divinidad y se ve inmersa en eso. Landy, ¿la atención amorosa es una forma de oración? Claro que sí. Cuando nuestro padre conoció la experiencia de Conchita, él empieza a ver que esa presencia de Dios se puede actualizar a través de jaculatorias. Y entonces la atención amorosa a Dios es estar pensando en Dios. ¿Y cómo nos digo? Pues a través de pequeñas oraciones que durante el día me acuerde y se necesitan pequeños dardos, eso quiere decir jaculatoria, dardos. Él decía todo el tiempo, Dios, 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 Dios es mi Padre. Amo a mi Padre, amo a mi Padre. Me complazco en hacer su voluntad. Entonces, la atención amorosa es una forma de orar, una preciosa y sencilla forma de orar. Es para los neófitos como ustedes y yo, digo, para los que son neófitos, que es muy sencilla. Marisa nos pregunta, ¿cuál es la gracia de la purificación de la materia? ¿Se acuerdan ustedes que yo les conté en una de estas, no me acuerdo la segunda o la tercera, que Conchita estando en la Ciudad de México va a comulgar, recibe la comunión y entonces empieza a sentir que se calienta por dentro y que empieza a emanar luz, entonces se tapa con el chal y le dice, Señor, no me hagas esto, ¿qué es esto? Y le dice, es la purificación de la materia, porque yo purifico no solamente lo externo, puedo atravesar el lodo. Y entonces el padre Mir le dice, sí, eso se llama purificación de la materia y eso que quiere decir que el Señor la confirma en que usted está viviendo en humildad y en pureza. Por eso se llama purificación de la materia. Bueno, ¿en qué, Marisa? ¿Qué otros santos tuvieron la encarnación mística? A ver, eso ya lo habíamos dicho, la encarnación mística es una gracia que aparece con ese nombre por primera vez en Conchita. Entonces, santos, 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 nomás Concha porque es la beata. Pero se sabe que Luis María Martínez y no muchos otros. A ver, lo que pasa es que esa gracia, se los voy a decir en secreto, es una gracia especial para la familia de la Cruz. Nosotros tenemos que vivir como si ya lo hubiéramos recibido, que llevamos a Cristo adentro. Es una gracia para la familia de la Cruz. Entonces no les preocupe quién, preocúpense, yo la puedo vivir. Leonor, en el programa general hablas del tercer amor. Ah, ¿cuál es? No te lo puedo decir ahorita porque ese es un tema, ese es un súper tema. Conchita divide que hay tres amores. El primer amor es yo amo a Dios, le doy mi sacrificio, mi razón. El segundo amor, le digo, pues nos amamos tú y yo. Somos, tú me das y yo te doy. Y el tercer amor es, ámame tú. Tú eres el que sabe amar. Ámame tú, acaríciame tú, dame besos tú, abrázame tú. Entonces dice, el tercer amor, que es subidísimo, se necesita tener una gran humildad y pureza. Es un tema entero de la espiritualidad de la cruz. Yo, pues de esos temas que les puse ahí, queridos, pues no podemos hablar más que dos. Fíjense, ya estamos en las 7:25. Bueno, yo les quiero decir, Padre Carlos, ¿me podría repetir el nombre del libro de Conchita en donde nos da la manera de orar? Ah, ese libro, sí, claro, se llama Sed Perfectos. Y seguramente que por las manos de la cruz lo deben de vender. Y que sepan que estuvo escrito. A ver, Conchita escribió, lo dije en los temas de las obras de la cruz, escribió, o en el tema de los, escribió para las religiosas de la cruz un libro que se llama Virtudes
arcoíris de virtudes perfectas, para que ellas practicaran, que es la esencia de la cadena de amor. Y para los misioneros del Espíritu Santo, eh, escribió ese libro, Sed Perfectos. A ver, aquí hay otra pregunta. Cuando habla del recogimiento necesario para hacer la oración, ¿ella cómo lo hacía? Pues sí, muchacha, se iba a un lugar. Ella tenía en su casa desde 1913 el Santísimo por una concesión especial. Entonces se iba y decía, como perro a los pies de su amo, así yo con Jesús. O se retraía. ¿Cuándo? Pues cuando sus ocupaciones le permitían. ¿Cuándo era? En la noche. Estaba noches enteras con Jesús, amándolo. Se echaría sus cabeceadas, claro que sí. Se dormía, sí, pero estaba ahí amando. Entonces, es eso que les digo de que Santa Teresa decía, determinada determinación. Bueno, casi estamos en la recta final. Yo dos cosas les pido, que hagan sus tareas. Esta última tarea ni me acuerdo cómo es, pero todas son interesantes porque cuando yo las pensé y cuando seleccioné los textos, me llevé un buen tiempo para que ustedes al final tuvieran un conocimiento de la vida, obra y mensaje de Conchita. Conocimiento bueno. Y claro, nos podríamos hablar, yo ahorita hubiéramos hecho un título que se llama La vida de Concepción Cabrera, seguiríamos hablando de la vida. Aquí nos tuvimos que centrar en tres, y yo siempre pues queriendo hacer resúmenes y no haciéndolos. En fin, les suplico con todo cariño que hagan su tarea, que hagan su evaluación del curso, porque eso nos va a servir para de verdad a ver si hacemos otro curso más y a ver si los invitamos. Es decir, si están interesados, pues sí vale la pena armar otro curso, pero queremos que mientras más coincidencias haya, pues vemos qué les interesa. Bueno, estamos unidos en la oración, en el interés. Vamos a abrir el micrófono ya para dar el saludo final, si nos hace favor Giancarlo, y les agradezco pues su presencia esta noche, como siempre, y ahí nos vamos viendo. No pongan foto de la primera comunión, no sean así. Pues Giancarlo y Anisabel, qué bárbaros. Actualícense tantito. Chao, padre. La bendición, Chao. padre. Pues yo veo puras fotos de primera comunión. Ah, no es cierto. Ahí está Norma, Mirtala, Hola, padre. Osvaldo, hola. Jorge y Rita y Lupita y Tere con su comunidad. Y Juan y Garza, Adrianita, a ver, Adrianita. ¿Con quién estás, Adrianita? Sola. Sola, ¿por qué te abandonaron? Tengo que salir. Leonor, Ya compré el libro. Juan Pedro, ¿ya compraron libros? Ay, qué bueno. Pues me parece bien. María Elena, Un besito. Marcela, ¿Cómo estás, Carlos? Padre. hola, Hola, padre. hola, María, hola, Elma, buenas noches. Alfonso Vera anda en San Miguel de Allende. Hola, Ana Marta y Arnulfo, buenas noches. Hola. Saluden, Peji. A ver, por favor, me dijeron que las de Costa Rica casi no hablan en esta sesión. Que hagan así las de Costa Rica. Hola, de Costa Rica, hagan así. Hola. Los esperamos en Costa Rica. Invítenlos. Los Verga esperamos. Yopilla, a ver, Costa Rica. Ahí está Perú. Hola, Costa Rica. Hola, Mali. Vengan, aquí los recibimos. María Elena Castillo. Hola, gracias. Hola. Dorita, Cayo, hola. Buenas noches. Hey, Gisela, hola, Alexis.
Natalia, Mireya y Paco, saludos. Hola, ¿Cómo ¿cómo les estás? fue con el temblor, Mireya? Bien, pues con mucho susto, pero gracias a Dios todos bien. Bendito Dios, estamos súper asustados de que pase tantas cosas en esa ciudad tan bonita. Ay, sí. Sí, no. Marco Antonio, nos tiene que decir si usted... Saludo desde Maccabi, el apostolado de la cruz. Saludo a Marco Antonio, es el artista que nos ha... Yo le he pirateado sus cuadros. ¿Dónde está Margarita? Está muy bien. Hola. Jenny, ¿cómo le va? Está usted muy callada. Saludos. Hola Margarita. Puso la foto de su primera comunión. Padre, saludos desde Monterrey. Monterrey, saludos. Desde el rock. ¿Hay gente de Monterrey aquí? Hey Bob. Hola, desde Monterrey, saludos. Marta Morales. Saludos, Linda. Por favor, inviten a Chabela Campos también a que venga. A Murati, saludos. Saludos, padre. A Puerto Rico y a República Dominicana. ¿Qué andamos, padre? Bueno, y si hay alguien de Chile también. Bueno, les voy a dar la bendición y pues ya se nos va a acabar. Y luego a usted, don Juan Pedro, le voy a pedir un trabajo especial a usted, ahora que me está viendo. Se lo voy a pedir Sí, claro. en inbox. Sí, Bueno, estoy pendiente. les agradezco su presencia y con mucho gusto nos veremos, con el favor de Dios, el próximo miércoles. El Señor esté con ustedes Con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Que tengan una feliz noche y feliz semana. noche, padre. Yanita, ¿dónde dejaste a tus hermanas? Muchas gracias. Padre.